Esto es un vídeo sobre el reinado de Felipe III para mis alumnos de segundo de ESO, aunque realmente también puede ser utilizado por otros alumnos, por ejemplo, por los que tienen Historia de España de segundo de bachillerato. Este reinado es pasado bastante por encima por el libro que estamos utilizando en el IES Padre Luis Coloma, apenas unas líneas en el libro de texto. Y sin embargo, a mí me parece que merece la pena detenernos unos minutillos sobre este rey, que gobierna entre 1598 y 1621, un periodo no largo de tiempo. El rey muere bastante pronto, muere solamente con 42 años, pero son unos años importantes. Realmente España en este momento vive su máximo esplendor. Es el país más prestigioso de todo el planeta. El castellano es el idioma más hablado. Y España alcanza su máxima expansión territorial. Es cierto que ya no está unida al Sacro Romano Imperio Germánico, como ocurría en tiempos de Carlos I de España y V de Alemania, pero sí es cierto que en estos momentos España y Portugal han unido sus destinos. Eso había ocurrido en la época del padre de Felipe III, que era Felipe II. Felipe II había sido nombrado rey de Portugal. De tal manera que con Felipe III, este monarca va a controlar no solamente los territorios propiamente españoles, sino también los territorios de Portugal, lo que incluía Brasil. Así que ya podéis imaginar lo que controla este personaje. Controla prácticamente toda la América en ese momento conocida, incluso explora parte de lo que es hoy Florida, y al mismo tiempo zonas en la costa portuguesa y posesiones en Italia. Esta época de Felipe III va a conocer también una pacificación hasta cierto punto. Mientras la época de Felipe II fue fundamentalmente conflictiva, de enfrentamientos, la de Felipe III va a ser de una relativa paz. Con los territorios de los Países Bajos, después de tantísimos conflictos, va a haber, por así decirlo, una tregua, va a haber una época de calma, entre otras cosas porque hay una estabilización de las relaciones con las Provincias Unidas, con lo que nosotros llamamos Holanda, y hasta la época siguiente, hasta la de Felipe IV, no volverá a abrirse la herida. Así que en ese momento, digamos, en este momento de Felipe III, la cosa queda más calmada. También se arreglan hasta cierto punto las relaciones con Inglaterra, fundamentalmente porque había desaparecido la gran enemiga de España, que era Elizabeth, Isabel I de Inglaterra, y también se arreglan hasta cierto punto las cosas con Francia. Así que digamos que en líneas generales, se vive una cierta estabilización en lo que a los enfrentamientos se refiere. Además, en esta época de Felipe III, España conoce el máximo esplendor cultural de su historia. No hay más que ver los nombres. Miguel de Cervantes, el más importante escritor de la historia del mundo. Lope de Vega. Quevedo y Góngora, los dos grandes rivales en las letras, dos grandes enemigos. Eso en cuanto a la literatura. Pero en escultura tenemos nada menos que a Martínez Montañés. En pintura tenemos a un viejo personaje llamado El Greco, que todavía sigue pintando algunas de sus obras más visionarias en esta época de Felipe III. Y a un jovencito, Velázquez, que ya está pintando en Sevilla obras de extraordinaria calidad, aunque todavía no ha pasado a Madrid, que es donde desarrollará la mayor parte de su obra, con el hijo de Felipe III, que será Felipe IV. Pero lo que está claro es que esta imagen de relativa pacificación, esplendor territorial, prestigio, enorme desarrollo de las letras, tiene también una parte negativa. Y yo diría que aspectos muy negativos. El primer aspecto negativo es el económico.
Cierto es que los metales preciosos siguen llegando de América a través del puerto de Sevilla. Pero nuevamente, como ya ocurría con Felipe II, esos metales enseguida salen de España para pagar las enormes deudas que tiene el Estado. Con Felipe II se habían producido varias bancarrotas del Estado. Su hijo, Felipe III, no va a lograr arreglar esa situación. Y a esto se va a sumar la fortísima inflación de los precios. Precisamente la llegada de oro procedente de América va a hacer que los precios se vayan inflando, vayan subiendo de una manera muy rápida. De tal manera que si los ricos no tenían demasiado que temer, los pobres, que son evidentemente la mayoría de los españoles, ven cómo su poder adquisitivo disminuye. Y eso, lógicamente, va creando descontento. En segundo lugar, está la corrupción del Estado, que es, por desgracia, grave. La corrupción de la administración. Y a la cabeza de esa corrupción, un personaje llamado el Duque de Lerma. ¿Quién era este Duque de Lerma? Bien, el Duque de Lerma es el principal valido de Felipe III. Y aquí tengo que detenerme y explicar algo. La palabra valido con V y grave o llana, valido, designa a una persona que ejerce el gobierno en lugar del rey. Y no debemos confundirlo con el término valido con B, que se refiere al sonido que emite la oveja, B. Ese es el valido con B. Nuestro valido con V, insisto, hace referencia a un personaje que controla el gobierno, que ejerce de, para entendernos, primer ministro, mientras que el rey se desentiende de sus funciones. Carlos I y Felipe II, los Austrias mayores, habían controlado ellos mismos el gobierno. Y de hecho Felipe II tenía una gran obsesión porque todos los asuntos importantes pasaran por sus manos. Eso no ocurre con Felipe III. Felipe III prefiere dedicarse al ocio y desde el primer momento, cuando entra a gobernar a la muerte de su padre, le da el gobierno, el control, al Duque de Lerma. Y este, bueno, por un lado va a esforzarse porque España solucione esos conflictos con el extranjero, cosa que logrará, pero por otro lado va a buscar ante todo el enriquecimiento personal. Forrarse. Y eso le va a hacer bastante daño a España. Los tejemanejes del Duque de Lerma van a ser muy dañinos. Para que os hagáis una idea, en un momento dado decide comprar importantes propiedades en Valladolid. Su, digamos, señorío estaba cerca de Valladolid, así que él compra propiedades, compra casas, compra palacios y traslada la corte de Madrid a Valladolid. Con lo cual el precio de las viviendas que él había comprado, el precio de esas propiedades, se eleva rápidamente. Él las vende a las personas que se quieren ir a vivir a la corte, es decir, a Valladolid, a la nueva capital, y evidentemente las vende por mucho más dinero del que pagó por esas propiedades. A los pocos años empieza a comprar propiedades en Madrid, a bajo precio, porque evidentemente al Madrid perder la capitalidad, pues los precios bajan. Y una vez que él ha comprado propiedades, traslada la capital otra vez desde Valladolid hasta Madrid y vende esas propiedades madrileñas a un precio muy superior al que pagó. Por tanto, juega con la capitalidad de la nación solamente para enriquecerse. Y más cosas. Lo cierto es que después de muchísimas intrigas palaciegas, el Duque de Lerma terminará abandonando, siendo destituido por el rey Felipe III, que lo sustituirá por otro valido. Pero antes de ser destituido, el Duque de Lerma había hecho algo que dejaría honda huella en España: expulsar a los moriscos. ¿Quiénes eran los moriscos? Eran los descendientes de los habitantes de Al-Ándalus que permanecían en suelo hispano. Eran personas, por tanto, con sangre islámica, independientemente de que la sangre fuera mora, entiéndase, del norte de África,
o la sangre fuera de esos antiguos hispanoromanos convertidos al Islam, es decir, sangre de muladíes. Eso ahora mismo es lo de menos. Fueran de sangre hispana o de sangre norteafricana, los moriscos venían de los habitantes del Andalus. A esos moriscos se les había obligado a convertirse al cristianismo, pero como podéis imaginar, a principios del siglo XVII todavía quedaban algunos que a escondidas seguían practicando algunos ritos propios del Islam. Ojo, estando la religión mahometana prohibida, ya está claro que no tenían un gran conocimiento de lo que era el mundo musulmán, pero mantenían todavía algunos ritos propios de esa religión, algunas costumbres. Estos moriscos se dedicaban fundamentalmente a labrar la tierra. Eran especialistas sobre todo en la agricultura de regadío y eran muy abundantes en toda la corona de Aragón, fundamentalmente en Valencia. En el reino de Valencia los moriscos eran un tercio de la población. 1 de cada 3 habitantes del reino de Valencia era un morisco, es decir, un descendiente de los antiguos habitantes de Al-Ándalus. ¿Por qué decide el duque de Lerma expulsar a los moriscos? Todavía hoy los historiadores no se han puesto de acuerdo. Hay una gran cantidad de teorías sobre esto y lo más probable es que no hubiera una sola razón, que hubiera varias razones. Razón primera, deseo de la monarquía del XVII, de lo que es una monarquía absoluta, propia de este siglo, de que la población sea una población unificada, homogénea, que todo el mundo piense igual, tenga una misma cultura y que no haya resquebrajamientos en esa unidad. El que hubiera un grupo importante de habitantes de la península ibérica que fueran de una cultura hasta cierto punto diferente era considerado como algo perjudicial para la unidad de España. Segunda razón, el temor de algunas o muchas personas de que algunos moriscos fueran cómplices de una posible invasión de musulmanes, bien de los turcos otomanos, que habían sido derrotados en la batalla de Lepanto por Felipe II, bien de piratas del norte de África. Realmente esto es bastante dudoso, pero ese miedo existía. Miedo de que los moriscos en el interior de España propiciasen una invasión de musulmanes desde el exterior. Tercera razón, el resentimiento. Los españoles cristianos viejos, es decir, aquellos que no eran descendientes de andalusíes, se sentían superiores a los moriscos. Sentían que ser cristiano viejo era superior desde todos los ángulos posibles. De hecho, si leéis el Quijote, veréis que Sancho Panza reivindica en varias ocasiones que él es un cristiano viejo, que su sangre es sangre cristiana, que él no tiene ninguna ascendencia de andalusíes. Es decir, que hasta para el más humilde de los campesinos, como este imaginario Sancho Panza, es un honor ser cristiano viejo, no tener ninguna sangre, entre comillas, contaminada por los andalusíes. Así que había un recelo entre cristianos viejos y cristianos nuevos. De tal manera que cuando comienza a notarse la crisis económica de la que antes he hablado, cada vez más los cristianos viejos comienzan a ver mal a los cristianos nuevos y a echarles las culpas de los problemas. Esto es algo muy habitual en todas las sociedades y en todas las épocas. Cuando algo va mal, siempre se le echa la culpa a un grupo, a un colectivo que es diferente. Generalmente se le echa la culpa a los judíos, ¿verdad? En el siglo XIV, en gran parte de Europa, incluyendo Andalucía, se echó la culpa de los males a los judíos. Bueno, pues en España, en época de Felipe III, se le echa la culpa a los moriscos, que supuestamente estaban ahí conspirando para que España volviera a ser musulmana. Lo cierto es que realizar la expulsión de los moriscos no es fácil. De hecho, los que más se van a oponer son los nobles, y los nobles de la corona de Aragón. ¿Por qué? Porque sencillamente esos moriscos eran sus campesinos que labraban sus tierras, las tierras de los nobles. La nobleza aragonesa se va a enfrentar con el rey y con su valido el duque de Lerma, pero después de una serie de cuestiones legales se va a imponer la orden y entre el año 1609 y el año 1913 los moriscos van a ser expulsados de España. Primero de Valencia, después de Andalucía, después de Extremadura, las dos Castillas terminarán
Con Murcia, en Murcia los moriscos eran muy importantes, lo cierto es que tienen que abandonar la península ibérica y largarse a otros territorios. Consecuencias, una pérdida demográfica brutal. Estamos hablando de que la corona de Aragón son muchísimos, y más concretamente en el Reino de Valencia, uno de cada tres. Una de cada tres personas se va. Esos campos quedan sin labrar. Tienen que cambiar algunos cultivos que desaparecen, como el del arroz, que es un cultivo de regadío. Se sustituye por otros cultivos porque los cristianos viejos no saben trabajar en el cultivo de regadío. Y en general el empobrecimiento económico va a ser grande. Hoy día la mayoría de los historiadores consideran que la expulsión de los moriscos fue profundamente negativa para la demografía y para la economía española. En definitiva, el reinado de Felipe III fue una época en la que España mantuvo su esplendor, pero se perpetuó el problema económico, se perpetuó la corrupción, aumentó la corrupción debido a la acción de este valido, el duque de Lerma, y además se perjudicó a la economía española con la expulsión de los moriscos. Por tanto, el que hubiera un gran esplendor cultural, el mayor que hemos tenido nunca en España, y el que se consiguiera una relativa paz en Europa, son aspectos positivos que no deben hacernos olvidar los elementos muy negativos de este reinado de Felipe III, que en el siguiente reinado, en el de su hijo Felipe IV, van a conducir a España hacia una profunda depresión.